Desarrollo espiritual es reconocer las tendencias satánicas que te caracterizan y luchar plenamente con ellas e integrarlas. La cuestión es que no se trata tanto de alejarlas, sino de transmutarlas. Y puedes ver la diferencia entre las personas que han hecho eso y las que no, al menos en cierto grado, porque las personas que no han integrado para nada las sombras son ingenuas y puedes notarlo al mirarlas y hablar con ellas. Y debido a su ingenuidad, a menudo también son resentidas porque se aprovechan de ellas. Alguien que ha integrado eso más es peligroso, pero en el sentido de las artes marciales, son peligrosos, pero no tienen que usarlo porque su presencia irradia un potencial implícito de caos, y eso es realmente necesario. Es una de las cosas que da a las personas respeto a sí mismas. Si eres inofensivo, no eres virtuoso, simplemente eres inofensivo, eres como un conejo. Un conejo no es virtuoso, simplemente no puede hacer nada más que ser comido. No es virtuoso. Si eres un monstruo y no actúas de manera monstruosa, entonces eres virtuoso. Pero también tienes que ser un monstruo. ¿Ves esto todo el tiempo? Batman es así también, es como si estuviera dañado, tiene oscuridad dentro de él por haber visto a sus padres ser asesinados, rompe reglas todo el tiempo, no es obediente en absoluto, pero sabes que tiene una buena razón para romper las reglas. Si no pudiera romper las reglas, no alcanzaría el objetivo más alto, que es luchar contra el crimen y defender a los indefensos. Es muy peculiar, pero es una noción mitológica muy común. El héroe, para ser el héroe, tiene que ser un monstruo, pero un monstruo controlado. Es una historia que siempre escuchas. Si vas a ser un luchador, tienes que querer ganar y tienes que querer herir a las personas, no por el simple hecho de hacerles daño, eso es lo que te hace diferente de una persona malvada, pero tienes que tener esa capacidad y desarrollarla, y sabes que ese es el paso hacia la iluminación, curiosamente, porque eso no es lo que la gente piensa. La gente ha sido alimentada con una dieta de derechos banales y libertad impulsiva por tanto tiempo que hay una absoluta hambre por el otro lado de la historia. No hay derechos, técnicamente hablando, sin responsabilidades, y lo único que hemos tenido durante 60 años es un diálogo sobre derechos. Bueno, eso deja un vacío en el otro lado de la historia, y es un vacío que está en los corazones de las personas, esencialmente, porque la responsabilidad, bueno, tal vez eso no sea más importante que los derechos, como dije, son parte de la misma fórmula. Pero es en la responsabilidad donde la mayoría de la gente encuentra el significado que lo sostiene a lo largo de la vida. No es en la felicidad, no es en el placer impulsivo, esas cosas se desvanecen con el primer viento desfavorable. Pero adoptar la responsabilidad por tu propio bienestar, intentar poner a tu familia en orden, tratar de servir a tu comunidad y buscar la verdad eterna y vivir conforme a ella, es el tipo de cosas que pueden arraigarte en tu vida lo suficiente como para que puedas soportar la dificultad de la vida. Y cuando le dices eso a la gente, especialmente cuando te incluyes a ti mismo en la audiencia, digamos, y no estás señalando con el dedo desde arriba, entonces todos saben que es cierto. Recientemente, ha habido este intento de identificar la competencia masculina, y el poder, digamos, pero principalmente la competencia, con la tiranía, y eso es muy difícil para los jóvenes escuchar, también es difícil para las jóvenes, pero es muy útil para las personas escuchar que deberían hacerse competentes y peligrosos y tomar el lugar apropiado en el mundo, porque es la alternativa a ser débil, y la debilidad no es buena. Las personas que tienen tiroteos en las escuelas secundarias son débiles, son muy débiles, y la vida es un proceso muy difícil y no estás preparado para ello a menos que tengas la capacidad de ser peligroso. Eso no significa que debas ser cruel, no significa eso en absoluto. Hay una declaración en el Nuevo Testamento, los mansos heredarán la tierra, pero manso no está bien traducido. Significa algo más como, aquellos que tienen espadas y saben cómo usarlas pero las mantienen envainadas heredarán el mundo. Esa es una forma mucho mejor de pensarlo, tienes que ser poderoso y formidable, y luego pacífico, en ese orden, ¿verdad? Y eso no es lo mismo que ser ingenuo, débil e inofensivo, que es lo que se alienta a los jóvenes a hacer en estos días, y es una muy mala idea porque ser ingenuo,
débil e inofensivo significa que no puedes soportar las tragedias de la vida, no puedes asumir ninguna responsabilidad, terminarás amargado. Y cuando te amargas, te pones peligroso. No tratas a los hombres adultos como si fueran infantes, pero los jóvenes realmente necesitan escuchar esto más. Creo que es que deberías ser un monstruo, ¿sabes? Porque todos dicen, bueno, deberías ser inofensivo, virtuoso, no deberías hacerle daño a nadie, deberías reprimir tu instinto competitivo, no deberías intentar ganar, no quieres ser demasiado agresivo, no quieres ser demasiado asertivo, quieres tomar un asiento trasero y todo eso. Es como, no, equivocado, deberías ser un monstruo absoluto y luego deberías aprender a controlarlo. Alguien que es incapaz de crueldad es un ser moralmente más elevado que alguien que es capaz de crueldad, y yo diría, y esto sigue también a Jung, que eso es incorrecto y es peligrosamente incorrecto, porque si no eres capaz de crueldad, eres absolutamente una víctima de cualquiera que lo sea. Y por eso las personas van a ver antihéroes y villanos, porque hay una parte de ellos clamando por la incorporación del monstruo dentro de ellos, que es lo que les da fuerza de carácter y autorrespeto, porque es imposible respetarte a ti mismo hasta que crezcas dientes, y si creces dientes y te das cuenta de que eres algo peligroso, o quizás algo muy peligroso, entonces podrías estar más dispuesto a exigir que te traten con respeto y que los demás hagan lo mismo. Y eso no significa que ser cruel sea mejor que no ser cruel, lo que significa es que ser capaz de ser cruel y luego no ser cruel es mejor que no ser capaz de ser cruel, porque en el primer caso no eres más que débil e ingenuo, y en el segundo caso eres peligroso, pero lo tienes bajo control. Y sabes, muchas artes marciales se centran precisamente en eso como parte de su filosofía de entrenamiento, es como si no te estamos entrenando para pelear, ¿verdad? Te estamos entrenando para ser pacífico y estar alerta y evitar peleas, pero si te llegas a meter en una. Luego supongo que la filosofía también es que si eres competente en la lucha, eso en realidad disminuye la probabilidad de que tengas que pelear, porque cuando alguien te empuja, podrás responder con confianza y con suerte, y esto es ciertamente el caso con los matones, con suerte, una demostración razonable de confianza, que es muy similar a una demostración de dominio, será suficiente para hacer que el matón retroceda. Y así, la fuerza que desarrollas en tu monstruosidad es en realidad la mejor garantía de paz, y esa es parte de la razón por la cual Jung creía que era necesario para las personas integrar su sombra, y dijo que eso era algo terrible de intentar porque la sombra humana, que es todas esas cosas sobre ti mismo que no quieres reconocer, llega hasta el infierno. Y lo que él quería decir con eso era que es a través de un análisis de tu propia sombra que puedes llegar a entender por qué otras personas son capaces, y tú también, de los tipos de atrocidades terribles que caracterizan, digamos, el siglo XX. Y sin esa comprensión, no hay posibilidad de mantenerlo bajo control. Cuando estudias la Alemania nazi, por ejemplo, o estudias la Unión Soviética, particularmente bajo Stalin, y te preguntas cómo eran los perpetradores, sin hablar de las víctimas, hablemos de los perpetradores, la respuesta es que son igual que tú. Y si no sabes eso solo significa que no sabes nada sobre las personas, incluyéndote a ti mismo, y también significa que tienes que descubrir por qué son igual que tú. Y créeme, eso no es nada agradable, es suficiente para traumatizar a la gente y eso es en parte la razón por la cual no lo hacen, y también es en parte la razón por la cual el camino hacia la iluminación y la sabiduría rara vez es transitado, porque si todo fuera cuestión de seguir tu felicidad y hacer lo que te hace feliz, entonces todos en el mundo serían un modelo de sabiduría. Pero no es eso en absoluto, es una cuestión de afrontar aquello que menos quieres afrontar. Esto es algo interesante sobre la integración de la sombra porque reconocerte a ti mismo como el locus del mal, digamos, en realidad, en cierto sentido, te da mucho más respeto por ti mismo, por extraño que parezca, porque es el mismo respeto que podrías tener por un animal salvaje o incluso un monstruo. Así que tal vez aprendas a tratarte de manera diferente, y creo que esto es particularmente cierto con respecto a la disciplina de los niños. Si sabes que eres un monstruo y que eso se manifestará en tu vida consciente o inconscientemente, y si es de manera inconsciente, no es bueno, entonces te vuelves mejor al disciplinar a los niños. Y la razón de eso es que no quieres exponerlos a tu lado oscuro,
y así, si se comportan y no te provocan, lo que significa que también se comportarán para otras personas, entonces la parte monstruosa puede mantenerse en pausa, y eso es genial. Pero si no te entiendes a ti mismo como capaz de causar estragos, y eso puede ser el tipo de estragos que se desenvuelven durante décadas, ¿verdad? Porque si vas a abusar de un niño, la forma primitiva de abuso es el abuso físico, la forma sofisticada de abuso es la continua socavación del coraje del niño a lo largo de quizás toda su vida, y eso tiene un elemento muy monstruoso. Y si el niño no te respeta adecuadamente, digamos, absolutamente tomarás venganza sobre él, y ya sabes, en cierto sentido esa es toda la historia psicoanalítica freudiana, no es todo, pero tienes eso o eso te tiene a ti, esas son las opciones, y no te vuelves seguro al ser castrado. Entonces, sé un monstruo, pero un monstruo controlado, vivirás una vida mucho más confiada.